a raíz de estos problemas de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, este predicador elocuente Apolos se negaría a volver a Corinto. Pablo diría, yo le he rogado muchas veces, pero él no ha tenido voluntad. Es decir, con esos hermanitos yo no vuelvo. Unos más tomaron como titular de su grupo al apóstol Pedro. Y había los que por cierta presunción decían, bueno, nosotros somos de Cristo. Cosa que hemos visto muchas veces a tanto creyente decir eso, pero que lo hace por una mera etiqueta. Pero por lo que se percibe, estos también no dejaban de ser parte del conflicto. Así que entonces es que el apóstol se dirigió a ellos sin titubeo, ni concesión, pero eso sí, con gran inteligencia. Insisto, se dirigió a ellos sin torpeza, no atropelladamente, para resolver este problema. Y puso ante ellos lo que llamé en el mensaje pasado, las cosas que son imposibles. Cosas imposibles. Sí, diría como esta, mis hermanos, ¿está dividido Cristo? Que podría preguntarse de otra manera. ¿Acaso Cristo es divisible? Por supuesto que aquellos hermanos de Corinto, de aquellos hermanos, ninguno se atrevería a hacer semejante afirmación. Tendrían que decir que no, que Cristo no estaba dividido y que no podía ser dividido. Pero eso tenía una lógica de parte del apóstol Pablo, que sería esta: muy bien, mis hermanos, pero si Cristo no está dividido ni puede ser dividido, ¿por qué ustedes han dividido la iglesia? ¿Dónde justifican que han hecho de la iglesia un montón de pedacitos? O de otra manera, ¿es divisible la iglesia? Pues tendrían que volver a decir que no, porque ella es el cuerpo de Cristo, por lo que la iglesia y Cristo son un todo. Él es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, les diría, ¿por qué entonces buscan hacer posible lo que no es posible? Asunto que finiquitó haciendo dos preguntas sobre dos cosas. Dos preguntas que también pertenecen a esos imposibles del apóstol. Una de ellas, mis hermanos, ¿murió Pablo por vosotros? Así que los ha ido llevando a un callejón sin salida, porque nadie en su sano juicio se atrevería jamás a decir que sí, que Pablo había muerto por ellos. Pero eso tenía una lógica. Si Pablo no encabezó la redención, entonces ellos, ¿con qué derecho se llamaban como de Pablo? ¿Con qué derecho? ¿O con qué derecho se llamaban como de Apolos o de Pedro? Si ninguno de ellos había encabezado la redención, sino solamente Cristo. Y la segunda, que es de la que venimos, ¿habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Pues de nuevo los hermanos dirían no. Entonces termina haciendo una aclaración ministerial que tiene muchas implicaciones. Que a él no lo mandaron a bautizar, sino a predicar. Por cierto, Pedro dijo en el libro de los Hechos algo muy parecido. Ahí lo traían sirviendo mesas a Pedro.
Y entonces de repente dice, no, señores, no. A mí no me mandaron a servir mesas. A nosotros nos mandaron a ocuparnos de la palabra. Y esto es muy importante porque tiene un gran mensaje a los ministros, a los que participamos del ministerio, de qué cosa tenemos que ocuparnos en prioridad, que no podemos permitir distracciones de esto. Pero algunos tienen una agenda ocupadísima en términos diferentes a la predicación. Eso en la primera cláusula del verso 7. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y si a eso lo mandaron a usted, pues eso haga y no otra cosa. Por eso he dicho que cuando alguien me preguntó, ¿qué entiende usted por éxito ministerial, hermano Ramos? Yo le dije, bueno, de manera sencilla, es hacer lo que le mandaron a hacer. Porque no hay mayor éxito que hacer lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer, y no hay mayor tragedia que no hacer lo que nos mandó a hacer. Pues conozco que, oiga, espérame, entonces quiere decir que Pablo está hablando también de un tiempo inútil ministerialmente. Oiga, ¿cómo se oye eso? Tiempo inútil ministerial. Que la vida ministerial de muchos tiene un alto grado de tiempo inútil. Y que es como si dijera, si no me envió ni siquiera a bautizar en el nombre de Cristo, pues mucho menos me mandaría a bautizar en mi nombre. Qué fuerza de las palabras del apóstol Pablo. Pero, ¿por qué usa eso del bautismo? Porque está establecido por el Señor Jesús que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bautizar a los creyentes es un mandato del Señor, no es una opción, definitivamente. Pero la cuestión que Pablo está abordando no es si el bautismo es legítimo o no. No, él está diciendo el tiempo mío me dijeron que lo ocupara en predicar, avanzar en este mundo pagano. Y si yo me distraigo bautizando cientos y cientos de hermanos, entonces voy a reducir mi tiempo ministerial de predicación. Que eso lo hagan otros hermanos, que eso es muy legítimo. ¿Ve usted en realidad lo que está Pablo haciendo? Aunque ya que he dicho esto, debo aclarar que somos enseñados en la fe, y muy claro se lo voy a decir, que el bautismo nos salva. Así decían los viejos predicadores. Pero los salvos sí se bautiza. Todo aquel que recibe a Cristo se bautiza en su nombre, porque de esa manera se da testimonio público bajo la potestad de quien está. ¿Qué le parece? Y aquí quiero hacer otra precisión más. El bautismo no salva, es cierto. El ladrón de la cruz creyó en Cristo y no tuvo tiempo de bautizarse, y le garantizaron, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que nos deja una cuestión fundamental. Si una persona se convierte a Cristo y tiene oportunidad de bautismo, si no lo hace, es desobediencia, porque sí tuvo oportunidad de hacerlo. Pero si por estos casos, como estas excepciones, como la que he mencionado, no llega a tener la posibilidad del bautismo, está agonizando, ha creído en Cristo y se muere allí, pues no hubo tiempo de bautizarlo. No se pierde esa persona, por supuesto que no. Y el sustento lo tenemos en el caso de ese que fue ladrón, que ya no era ladrón porque Cristo lo había cambiado.
Nada más que tenemos la costumbre de seguirlo llamando el ladrón de la cruz. Y es así que nos llevó a la última cláusula del verso 17, donde hace un giro y empieza a hablar de otra cosa. Pero empieza a hablar de otra cosa para seguir hablando de lo mismo. Porque en la primera parte afirma que no lo enviaron a bautizar, pero la que sí lo enviaron fue a predicar. Y que eso es lo que hacía. Que eso es todo lo que quería hacer. Que solo en eso pensaba. Que solo en la predicación tenía su corazón. ¿Por qué? Porque el ministro debe tener tiempo para orar, para pensar en la palabra, para enamorarse del mensaje. Alabado sea el Señor. Aunque al decir eso pareciera que él mismo se ha ido a caer en una de esas deficiencias que le reprochaban, que su predicación no era elocuente, que su oratoria era deslucida, que si lo habían mandado a predicar entonces, pues que por lo menos eso lo hiciera bien. ¿Verdad que eso tenía un lado que parecería una desventaja? Que por lo menos echara mano de palabras elocuentes, de una buena oratoria. Y entonces yo digo, ¿acaso se atrapó solo el apóstol? No lo creo, pero sin duda fue deliberado y abordó una de las razones de esos grupos. Uno de esos grupos presionaba mucho: Pablo no es elocuente. Y él, sin ningún titubeo, les da el gusto de exponerse al alcance de ellos. Porque estoy diciendo, está resolviendo el conflicto de las divisiones, y una de las objeciones le diría, pero Pablo ni siquiera es elocuente. Y dije que parecía exponerse innecesariamente, porque el racionalismo filosófico, que a veces se lo traen a la iglesia, exigía que para que cualquier doctrina fuera significativa, tenía como condición ser expuesta con gran erudición en el arte de la oratoria, cosa que era muy estimada por los corintios como buenos griegos, y que en eso Pablo no capacitaba. Pero vea lo que habían hecho los hermanos de esa iglesia, lo que han hecho muchos en esta generación. Habían trasladado una exigencia secular a una exigencia eclesiástica, convirtiéndolo en exigencia de púlpito, haciendo de eso casi una credencial, si quiere que lo volvamos a recibir. Pero usted observe lo que estoy diciendo. Estaban cerrándole el paso al apóstol porque sin duda, por lo que se dice en las cartas, no querían que interviniera. Sin embargo, Pablo está inesperadamente encima de ellos y habla de eso sin ningún temor. El que dirige la obra no debe tener ningún temor de las cosas, a abordar cualquier asunto, de no predicar con sabiduría de palabras como ellos demandaban, y les da una razón de gran contundencia. Porque no quiero que sea hecha vana la cruz de Cristo, les dijo. Mis hermanos, ¿se puede hacer vana la cruz de Cristo, la predicación? Si es así, ¿a qué se refiere el apóstol? ¿Acaso está descalificando el bello hablar de la oratoria? Ciertamente que no. La predicación no exige eso. Pero allí, a causa de la importancia que le daban a la elocuencia y a la sabiduría de palabras, estaban poniéndole un obstáculo al apóstol, un obstáculo de intervención. Y había el peligro que la esencia del evangelio perdiera importancia. Que no por causa de predicar bonito se pierda la esencia de la obra de la redención de Cristo.
y sacrificaran el contenido de la cruz. Si usted es un predicador elocuente, lo felicito. No más que no sacrifique la importancia del contenido del evangelio. Ante la importancia de hablar bello, por hombres que estimaban más la elocuencia que al evangelio mismo del Cristo crucificado, que se hace una especie de lucimiento como si fuera una pasarela, y de esa manera diluye o echan de lado la razón de aquel glorioso sacrificio. Eso es hacer vana la cruz de Cristo. Quitarle el sentido al poder del evangelio, al atribuirle al poder de la elocuencia, le quitan entonces, quitan la vista del poder del evangelio para apoyarse supuestamente en el poder de la elocuencia, para que los hombres se conviertan, y no al poder salvador del mensaje del crucificado. Nunca pierdan ustedes esa esencia gloriosa del poder del evangelio del crucificado, poder de Dios para salvación. Elocuencia, fíjese bien, para salvar a los hombres. Si la elocuencia tuviera ese poder para salvar a los hombres, entonces llegaríamos a una conclusión: que no fue necesario que Cristo muriera. Entonces en vano entregó su vida, habiendo en la elocuencia otra manera de ser salvos. De tal manera que Pablo podría decirles: pero si ustedes han tenido aquí la oratoria por siglos, pero cuando yo llegué ustedes estaban tirados en la basura moral, ¿por qué la elocuencia no los hizo libres de su pecado hasta que llegó el evangelio de salvación del crucificado? Y si a eso le ponemos título, sería: cuidado de hacer vana la cruz de Cristo. Y como dijo en su carta a los Gálatas, que él no quería desperdiciar la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios, que en griego significa poner a un lado, que sería que él no ponía a un lado el evangelio del poder del Salvador para poner en su lugar las palabras de elocuencia. Él sabía que si las gentes quedaban impresionadas por su oratoria, por su retórica, en esa misma proporción había el riesgo de perder el verdadero sentido de la cruz. Pero ¿qué había detrás de todo esto? Es que los corintios, como griegos que eran amantes de la sabiduría humana y consideraban a sus filósofos como héroes, y pensaron que sin ese ingrediente intelectual el mensaje de Cristo no tendría aceptación entre los intelectuales, que había que entonces adaptarlo. Alabado sea Dios. Esta generación lo que ha hecho es precisamente querer adaptar el evangelio a los cambios que ha habido en la forma de pensar del mundo, cometiendo aberración y agresión a la fe de Cristo. Y eso deja entrever el motivo por el cual se formaron grupos. Pero justo al corregir las divisiones que había en la iglesia, habla con ellos sobre esta cuestión de la predicación intelectual, medio en el cual se decía que lo que ellos predicaban era una locura, que no tenía sentido ni lógica. Nomás le voy a decir una cosa: imagínese a Cristo conmovido, llorando sobre Jerusalén. Los griegos al oír a esa historia se morirían de la risa diciendo: Jesús no es Dios porque los dioses no tienen sentimientos. Quisieron interpretar a Cristo detrás de la forma de pensar de sus mitos. Y de allí que en el verso 18 les dice:
porque la palabra de la cruz es locura, pero a los que se pierden, más a los que se salvan, esa saber a nosotros es potencia de Dios. La salvación de los corintios fue un acto del poder de Dios. Ve lo que hace el apóstol. Ha apelado a un contraste. Y frente a esa palabra de sabiduría, palabra elocuente, él pone la palabra de la cruz. La palabra del crucificado que explica por qué se entregó, por qué murió, cuál era el problema del pecado del mundo, que explica por qué tuvo que redimirnos para evitarnos la perdición eterna. Esa es la palabra de la cruz, que hoy casi ya no se predica. Cuando yo hablo en la radio y predico sobre que el Señor Jesús nos ayuda, las llamadas vuelan, son muchas llamadas. Cuando hablo de arrepentimiento y conversión a Cristo, aquello es un desierto. Eso es un lenguaje que significa que se ha perdido el interés por el perdón de los pecados. Pero Jesús fue categórico cuando les dijo: si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cosa que hizo que saltaran de su asiento los hijos de Abraham. Pecadores nosotros, somos hijos de Abraham. Que se estableció un diálogo extraordinario con Cristo. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Alguna vez predicaré sobre esos capítulos de Juan 8. Pero a ellos, ¿acaso les pareció locura? A esos corintios, cuando estaban allí en la perdición. ¿Pero qué se les olvidó? Que habían sido salvos por ella. El mensaje de la cruz parece carecer de lógica. Más a los que se salvan es a saber a nosotros potencia de Dios. Pero espere un momento. Usted me puede decir, bueno, ¿a quién está tratando de convencer el apóstol? Escúchame bien. Con esta argumentación respecto a la palabra de la cruz frente a la que se opone la palabra de la sabiduría de los griegos, y que Pablo explica todo esto, la pregunta lógica que viene es, a ver, un momento, ¿a quién está usted tratando de convencer, hermano Pablo? ¿A los paganos o a los creyentes? Lo lógico sería convencer a los paganos. Pues no, mis hermanos, estaba tratando de convencer a los creyentes. Eso es increíble. Como es increíble un sermón que prediqué hace muchos años sobre la noche en que Cristo fue entregado. Los discípulos eran creyentes que no le creían todavía. Ustedes ya saben el camino y voy a mi Padre. Y uno de ellos, Tomás, dice, pues ni sabemos el camino ni conocemos al Padre. Vamos. ¿No era eso decirle que estaba mintiendo, que su versión estaba equivocada? ¿Qué paciencia tuvo el Señor con los hermanos esa noche? Si usted analiza lo que ahí dijeron, usted encuentra que eran creyentes que no le creían. Horas antes de ir a la cruz todavía no entendían muchas cosas. Pero aquí el apóstol Pablo está tratando de convencer a creyentes, a los corintios, y eso es increíble, que esté buscando convencer a los que no debía convencer. Porque ellos, como nadie, conocían en su propia vida lo que era la potencia del evangelio, cómo fueron sacados de la peor condición. ¿Quién los llevó a Cristo? ¿No fue Pablo? Pero si no predicó con sabiduría de palabras, ¿cómo es que fueron sacudidas sus almas y fueron cambiados para la vida eterna? Nacieron a una nueva vida. Y si fue posible, porque ellos fueron salvos, ¿acaso no seguirán siendo salvada la gente de la misma manera?
Eso se llama perder la ruta, perder la idea. Porque el Evangelio tiene suficiente poder para sacudir las almas. Y si con ellos los hizo, ¿por qué no iba a seguirlo haciendo? Porque tiene como apoyo el poder de su gracia. Predicar a los hombres por qué murió Cristo. Va apoyada, dice el griego, por una capacidad para hacer posibles las cosas que parecen imposibles. Poder impetuoso que logra en el hombre lo que ninguna otra palabra logra. Mis hermanos, si ustedes son elocuentes, séanlo, pero no pierdan la esencia, que el poder del Evangelio es el que salva. Así que si ellos querían cambiar esa palabra de potencia por otra que solo era sabiduría de palabras, oratoria, eso sí que sería una locura. Eso sí es locura. Renunciar a la palabra de la cruz que nos salvó es el más grande de los absurdos. A la manera de predicar el apóstol, la llamaban despreciable. Pero ya Isaías había profetizado que el Evangelio sería ofensivo a la sabiduría humana. Diciendo Dios, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pero, ¿qué es eso? ¿Que iba a destruir la sabiduría del sabio? Dice el griego, no significa extinción, sino que la sabiduría humana sería hecha como un montón de ruinas ante la palabra de la cruz. Qué preciosidad de la idea. ¿Sí? Sería un montón de ruinas la sabiduría frente a la palabra poderosa de la cruz. Esa sabiduría quedaría obsoleta frente a la potencia de la palabra del crucificado. El mensaje es elocuente por sí mismo, no tiene nada que ofrecer para salvación del hombre. Y si eso era así, ¿de qué les iba a servir toda esa elocuencia que estaban exigiéndole al apóstol? Si no tendría poder para cambiar la condición de nadie, no sanaría a nadie, no ayudaría a nadie. Y digo que es cierto. Pues ¿de qué sirve la sabiduría que no sabe del crucificado? ¿Para qué querían los corintios esa sabiduría de palabras si ésta ha sido rebasada por el eminente conocimiento del crucificado? El apóstol le cita la profecía y asegura que toda esa sabiduría de Dios la ha destinado, toda esa sabiduría mundana, Dios la ha destinado a quedar en la nada. Y otra vez digo, pues ¿de qué sirve la sabiduría que no sabe nada del Hijo de Dios? Cristo dijo, si supieras del Padre, sabrías de mí. Si conocieras a mi Padre, me conocerías a mí. Porque nadie puede saber del Padre mucho y no saber nada de Cristo. Nadie puede predicar mucho de la cruz si no sabe nada de Cristo. Sabiduría que no sabe de Cristo, que Cristo es el único camino, no sabe nada. Por eso agrega, y desecharé la inteligencia de los entendidos. Que sería como si Dios dijera, ante la propuesta de vida eterna que ha dado el Hijo, yo desestimaré lo que entiendan los entendidos, porque el que no entiende lo que es el Hijo, no entiende nada. Y lo que entiende no es cosa de estimarse. Los corintios no tenían nada de qué estimarse. Y es cuando el apóstol lanza un reto y pregunta,
¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Ahora el apóstol va a ir cerrando esta cuestión y hace 4 preguntas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el escudriñador de este siglo? Y otra versión dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Alguien dijo, ¿acaso Dios consultó a los sabios y a los entendidos del mundo cuando hizo su plan de salvación? ¿Podrían esos sabios y esos entendidos y esos elocuentes haber diseñado un plan de salvación en la persona de Cristo si a ellos Dios se los hubiera encargado? Por supuesto que no. Y de esta manera hemos ido cerrando la idea de la defensa apostólica, que para poder trabajar sobre esas divisiones tuvo entonces que aclararle la diferencia entre mera palabra de sabiduría, de elocuencia y el poder de la palabra de la cruz. Si usted es un predicador, usted es un creyente, apóyese en que la palabra de la cruz tiene poder. Alabado sea Dios. Y esta mañana, gracias mis hermanos por haberme escuchado. Y yo espero que el Señor bendiga sus corazones. Gracias, hermano Gamaliel, hermano Isaí y hermanos de Centroamérica. Benditos sean de Dios. Y que hoy que el Evangelio está siendo desmerecido, es decir, le están quitando la importancia incluso a la persona de Cristo. Se ha perdido el interés aún en la iglesia cristiana evangélica, pero que haya un remanente que se aferre a la palabra del crucificado, porque esa palabra nos salvó de a de veras. No fue un mito. Somos gente redimida. Yo tengo 53 años de convertido y una emoción dura 3 días, no 53 años. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga esta mañana. Y hermano Isaí, gracias por permitirme participar con ustedes. El Señor le bendiga. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Qué poderosa palabra ha traído el pastor Natividad Ramos en esta mañana, esperando que usted también se haya gozado y haya valorado lo que tenemos en nuestra alma. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que se nos da todos los días de poder bendecir su santo nombre y el precio que tiene la cruz del Calvario sobre nuestras vidas, el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. Así es que no nos hagamos enemigos de la cruz, al contrario, bendigamos al Cordero de Dios, aquel que está a la diestra del Dios Padre. Qué bendición que usted también haya participado en esta mañana, que haya podido escuchar este programa Tendencias de nuestro tiempo. Nuestro pastor desde Monterrey, allá en México, le agradecemos infinitamente la oportunidad que se nos ha dado y queremos también compartirlo los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, por esta misma estación. Agradecemos infinitamente su participación. Si usted desea comunicarse con nosotros, también tenemos una información que usted puede anotar, este número telefónico en el cual usted nos puede llamar o mandarnos algún texto a través del WhatsApp, o incluyendo los textos normales, o una llamada al 704 con el número 634-6706. Es que a tu presencia al manifestarse tengo que cantar. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos.
Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.